Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal les damos la más cordial bienvenida al encuentro virtual de la tarde de hoy. El tema que abordaremos en esta charla es psicología del inversor y control de riesgos, cómo manejar las emociones al invertir y de esta manera evitar errores comunes. Nuevamente en estos espacios nos acompaña el profesional Samuel Cano, experto en el tema. Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Comedal. La Paola, muchísimas gracias, todo súper bien. Bueno, qué bueno. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Paola, ¿me confirmas cuando estén viendo, por favor? Está cargado en este momento. Ya. Listo. Perfecto, bueno, buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con los módulos que llevamos de este tema de estrategias de trading y análisis financiero. Vamos para el módulo 4 en el cual vamos a tocar temas como lo es la psicología del inversor y el control del riesgo. Todo eso entrándonos mucho en la gestión del riesgo y cuáles son esos sesgos que posiblemente afecten nuestra mente eh, al momento de tomar decisiones. También entender un poco cómo la mente y las emociones influyen en el trading y cómo puede un trader conocer todas las estrategias, pero cómo si no controla sus emociones, pues posiblemente esté destinado a no generar las ganancias que estamos buscando. Eh, bueno, para quienes no me conocen, para quienes no han estado en los módulos anteriores, mi nombre es Samuel Cano Tobón, soy ingeniero financiero de la Universidad EIAM y llevo más de 5 años, cuento con más de 5 años de experiencia en el sector bursátil, en todo este tema de mercado de capitales y soy un fanático de la tecnología y me gusta mezclar todo este tema de tecnología, últimamente inteligencia artificial, con la toma de decisiones y con los mercados bursátiles. Entonces, me gusta pues como aprovechar las últimas tendencias que hay, últimas herramientas, últimas tecnologías para aplicar en este mundo del trade. Como objetivos de hoy, vamos a tener tres importantes. Vamos a reconocer emociones en el trading, cuáles son esas emociones. En segundo lugar, identificar sesgos cognitivos que tenemos nosotros los traders al momento de tomar decisiones. Vamos a tocar unos, pero realmente hay muchos que incluso se pueden confundir entre ellos, pero son muy importantes tenerlos identificados porque esos son los que nos van a mandar la partida de si debemos operar o no, dependiendo de cómo me estoy sintiendo yo, qué estoy viendo en el momento. Y básicamente aplicar unas reglas básicas de gestión del riesgo. Son unas reglas muy básicas, pero son las que realmente nos hacen entender hasta qué punto puedo dejar correr mis ganancias, hasta qué punto puedo dejar correr mis pérdidas. Y si un día se cerró en pérdida, pues no hay ningún problema porque eso no significa que mi capital se haya acabado y puedo tomar más riesgo en otros días o en otras operaciones. Y finalmente vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que hemos visto en los módulos anteriores para las personas que de pronto no hayan estado o que aún tengan dudas, pues aprovechen, digamos, este espacio para preguntar bastante. Yo aquí pues voy viendo como el chat en vivo, entonces me pueden ir preguntando todo lo que quieran. Bueno, para empezar, eh, ¿qué son los sesgos cognitivos? Básicamente son esas tendencias psicológicas y esos comportamientos que a veces no entendemos por qué los estamos teniendo, que al final del día pueden influir en el enfoque que estamos teniendo, en la estrategia, en cómo estamos viendo el mercado, en qué decisión tomar y nos lleven pues a malos resultados. Esto nos hace que también veamos y nos sintamos de una manera específica. Todo eso influye en la manera en la que nos levantamos, en la que hemos tenido nuestro día,
pues el día del trabajo que hemos tenido, las decisiones personales que tuvimos que tomar ese día, cómo eso afecta mi comportamiento al momento de yo estar sentado al frente de una pantalla, abrir un gráfico y tomar una decisión. Básicamente, estos son los sesgos cognitivos que nosotros no nos damos cuenta, que nosotros no tomamos la decisión de tenerlos o no tenerlos, sino que por razones del ambiente, por razones de nuestro día, decisiones que tuvimos que haber tomado en ese día, noticias que nos dieron o de pronto emociones que hemos sentido, pues hacen que nuestra mente empiece a tener estos sesgos dependiendo de absolutamente todo. Para continuar, pues aquí tenemos, les estoy mostrando 8 principales sesgos cognitivos. Hay más de 12, pero estos son los que más se ven y los más característicos en este tema del mundo del trading. Y muchos de estos ni siquiera se ven al principio o cuando yo estoy iniciando en este mundo del trading, sino más adelante, cuando más experiencia tengo, cuando más creo que conozco mi estrategia, cuando más creo que conozco un mercado, es donde empiezan a caer todos estos sesgos que hacen que yo diga por qué hace 2 meses o hace 4 o hace 6 meses que empecé en este mundo del trading, me estaba yendo bien, tenía buenos resultados, era consistente, que es una de las cosas más importantes, y ahora que tengo más experiencia, porque ahora ya no soy consistente, porque ahora son mayores mis pérdidas que mis ganancias, porque ahora son mayores mis días de pérdida que mis días de ganancia, y eso hace que mi mente empiece a jugar mucho eso. Entonces, tenemos el sesgo de anclaje, sesgo de confirmación, sesgo de familiaridad, sesgo de rebaño, de retrospección, de negatividad, de exceso de confianza y de autoatribución. Esto también pues, se puede conocer mucho en este tema del trading como bias, por su término en inglés. Muchas veces se mezclan pues como este término, lo único que traduce bias es sesgo y lo vamos a escuchar pues muchas veces cuando estemos leyendo artículos o noticias relacionadas al trading o cualquier cosa, pues se escucha mucho todo este tema del bias que pues para que lo entiendan básicamente son los sesgos que nosotros tenemos. Para empezar, tenemos el sesgo de anclaje. Básicamente, y para que lo entendamos todos, es confiar en un único dato o experiencia que yo haya tenido en el pasado, puede ser pasado muy lejano o pasado inmediato, para tomar decisiones. Básicamente, eso, para que lo combinemos con todo este tema del trading, es como una media móvil exponencial o una media móvil ponderada, que lo que hace es recoge y le da mayor prioridad y mayor peso a los a los últimos periodos. Esto lo que hace es le da, usa las primeras impresiones para formar percepciones. Entonces, esto hace que yo tenga un año, 10 años, un mes, un día de experiencia en este tema del trading, por la razón que sea, le dé prioridad a algo que me va a formar una percepción. Aquí tenemos un ejemplo y es comprar un índice que rápidamente sube, pero se sigue creyendo que aumentará incluso cuando hay señales de que bajará. Un ejemplo muy claro es, supongamos que tenemos cualquiera de los indicadores o incluso la misma estrategia, tenemos la media móvil de 21, la media móvil de 200, me mostró un cruce positivo, un cruce alcista, entré en una compra, sea en un índice, en una acción, en una criptomoneda, en una materia prima, en lo que sea, y dejo que empiece a correr mi ganancia empieza a subir. Cuando veo que el mercado empieza a retroceder, como yo ya estoy generando ganancias, pero no me he salido de la operativa, incluso mi estrategia me puede estar mostrando visualmente que me está dando una entrada ya no de compra, sino de venta, lo que indica que debería finalizar mi operativa, mi primera operativa. Yo sigo creyendo que porque la fuerza con la que empezó todo ese recorrido alcista, o por la noticia que yo acabo de leer, o por lo que acabo de escuchar, o por incluso el tweet o el post que hizo X persona que yo considero que es influyente en el activo que estoy viendo y que gracias a eso va a continuar la tendencia,
eso hace que mi percepción sea errónea, a pesar de que visualmente la gráfica, el volumen, los patrones de velas, la misma estrategia me esté mostrando como, venga, listo, ya no están, ya el mercado no es alcista, probablemente esté indeciso y gracias a esa indecisión yo debería cerrar mi posición, pero no lo hago creyendo que va a seguir subiendo. Aquí es donde yo les he mencionado durante todos estos módulos y es muy importante, y esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, y es el tema de la gestión del riesgo. Y es como yo tengo que dejar correr mis ganancias, tengo que frenar mis pérdidas, pero al principio hacemos totalmente lo contrario. No dejamos correr nuestras ganancias hasta el punto óptimo y simplemente no frenamos nuestras pérdidas. ¿Por qué? Porque decimos todo lo que baja tiene que subir o todo lo que sube tiene que bajar en el mercado. Entonces, si voy perdiendo, no sé, más del 5%, más del 2%, pues creemos que si dejamos la operativa abierta para el día de mañana, posiblemente el mercado se va a recuperar, pero no estamos tomando en cuenta el entorno global, el entorno de ese mercado, de ese activo que estamos viendo, no estamos entendiendo el entorno y el sector de ese activo, que es muy importante tener en cuenta. Y no sabemos por qué si yo entré en una compra y ese activo empezó a bajar de precio, es decir, que voy negativo y no estamos entendiendo por qué está bajando de precio, pues simplemente estamos perdiendo primero tiempo, porque ese tiempo que yo le estoy dedicando a quedarme pegado a la pantalla en mi operativa negativa, lo podría estar utilizando en otra operativa que posiblemente pueda salir positiva y estamos perdiendo capital. Entonces, lo que se busca acá es tratar de tener la mente lo más clara posible y cuando veamos pequeñas cosas que nosotros nos sentimos bien y creemos que si yo compré o vendí va a seguir subiendo o va a seguir bajando por esa razón, a pesar de que visualmente me está mostrando todo lo contrario, lo más importante es seguir las reglas, que es la estrategia, y así yo quiera dejar correr, así yo crea que va a seguir subiendo, así yo crea que mi ganancia va a ser mayor, pues simplemente frenarlo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, así yo esté muy seguro, así yo crea que entiendo muy bien, en este caso, las noticias o lo que está influyendo. Lo mejor es simplemente dejar hasta ahí la ganancia, tomar ganancia y pues materializarla. Este, digamos, es uno de los sesgos más importantes porque uno como que siempre queda arraigado a las primeras impresiones y siempre quiere continuar y continuar y continuar con esa misma impresión y cree que el mercado se va a basar en lo que acaba de pasar a, no sé, los primeros 10 15 minutos de la apertura del mercado y resulta que ya van 3 4 horas después de la apertura y el mercado realmente eso ya no le importa, pero yo me estoy basando en algo pasado. Entonces es muy importante que no dejemos correr como este sesgo. En segundo lugar, tenemos el sesgo de confirmación. Básicamente, lo que hace este sesgo es la inclinación por la información que confirma mis creencias. Y esto pasa mucho cuando, por ejemplo, somos personas que nos gusta más el sector tecnológico, el sector gubernamental, el sector financiero, el sector de, no sé, textil, y yo quiero armar mi portafolio basado en esos gustos míos. Eso no está mal, pero lo que sí está mal es que cuando yo ingreso en operación y yo creo que por la noticia que salió de X personaje influyente en el mundo tecnológico ayer, pues todo va a seguir hacia arriba durante una semana, yo lo que hago es buscar más noticias que refuercen esa primera noticia o creencia que yo tengo e incluso buscar a personas cercanas que conozcan del tema o no conozcan del tema, que sepan de trading o que no sepan del trading, a preguntarles como, ¿cierto que si pasa esto, posiblemente pase esto? La persona te puede decir que sí y eso refuerza tu creencia, entonces crees que hay más validadores, hay más checkers, hay más confirmaciones detrás para la estrategia que estás utilizando, para que la estrategia que estás utilizando sea más efectiva. Básicamente, aquí tenemos un ejemplo, es un trader mantiene una posición larga. Cuando hablamos de posición larga es alcista, una posición alcista esperando que la acción se valorice. Una posición larga en Tesla, que son los carros eléctricos, debido a una noticia de Elon Musk y
pues la noticia pasa, pero después de que pase la noticia, yo aún así mantengo la posición y la mantengo, creyendo que 1, 2, 3, 4 horas después de que sucedió eso, pues va a seguir subiendo, cosa que no es así. Y voy a empezar a buscar en internet. ¿Qué pasa cuando Elon Musk habla? ¿Qué le pasa a Tesla? Entonces, claro, va a salir mucha información que va a reforzar lo tuyo, tu creencia, pero es porque tú estás acotando tu búsqueda a lo que quieres escuchar. Lo mismo preguntarle a una persona, pues si tú le preguntas, ¿qué pasa si, no sé, el CEO, en este caso de Tesla, da una noticia positiva? ¿Vos crees que las acciones se valorizan o no? Entonces él te va a decir, claro, sí, se valorizan, tiene todo el sentido. Y resulta que la noticia fue hace una hora. Entonces la acabas de preguntar y entonces vos crees que la operativa tuya se basa en la noticia de hace una hora, más lo que le acabas de preguntar a un familiar, a un amigo o a alguien que consideras experto, pero realmente a lo que hay que ponerle sumamente atención es a la estrategia que yo como trader estoy implementando. Les decía en el módulo pasado que es muy importante, que incluso yo lo hacía al principio, tener mis reglas, o por decirlo así, mis no negociables escritos en un papel. Y los tenía en un papel, tenía el computador pues con los gráficos abiertos que quería operar y empezaba a hacer como, pues a chulear, a validar si cumplían con cada una de esos, digamos, de esas reglas que yo tenía. Sin ninguno, si había, perdón, había algún gráfico, algún activo que no cumplía con mínimo uno, ya lo descartaba, lo empezaba a descartar, lo empezaba a descartar y simplemente si después de revisar 6, 4, los que quieran, no encontraron ninguno, pues simplemente ese día no se opera. Entonces, digamos, en eso se basa como este sesgo. Es muy importante que si yo tengo mi estrategia sumamente clara, no tratar de buscar otras personas, buscar otras noticias, o sí se pueden buscar noticias, pero no acotarlas. No, si yo estoy metido en el mundo tecnológico, no solo buscar noticias tecnológicas, o en el mundo automotriz, no solo buscar noticias que afecten el sector automotriz, porque resulta que no sé si le pasa algo a la economía de Estados Unidos, pero yo solamente estoy basado en las tecnologías o lo que está pasando a nivel mundial en los carros, o estoy viendo noticias por allá de China, de todo este tema de carros eléctricos, y estoy viendo Tesla, que es de Estados Unidos, y le pasa algo al gobierno de Estados Unidos o a la economía, y no me doy cuenta por tener acotada mi búsqueda, pues esto va a afectar mi operativa claramente. Muy importante que la estrategia la tengamos bastante clara y no acotemos nuestras búsquedas de información solamente para reforzar o querer escuchar lo que creemos que está bien. En tercer lugar, tenemos este sesgo de familiaridad y lo que hace es el favorecimiento de la información a los elementos que no son familiares. Es decir, si yo soy una persona que me gusta el mundo tecnológico y solamente opero el mundo tecnológico, pues va muy de la mano con lo que les acabo de decir. Solamente voy a buscar noticias tecnológicas, independiente del país que sea, porque es lo que yo creo que sé, porque resulta que las últimas 3 operaciones que hice en un activo de tecnología, me dieron buenos resultados y por eso voy a seguir haciendo operativa en estos activos porque creo que es el activo que mejor entiendo y que mejores resultados me da. Aquí un ejemplo muy claro es un trader británico tiene un portafolio solamente de activos británicos debido al conocimiento perfecto de este mercado. Es decir, pues, si somos colombianos, no exponernos a otros mercados por creer que como no vivimos ahí, que como no entendemos el gobierno, que como no entendemos la economía y que solamente vemos noticias locales y es lo único que entendemos, pues solamente vamos a enfocarnos en mercados locales. ¿Qué pasa? Y eso pasa para todos los sesgos. No significa que los sesgos nos van a dar pérdidas sí o sí. No, nos van a llevar nuestra mente a un lugar donde no es normal, digamos, ver lo que estamos viendo, escuchar lo que estamos escuchando y nos va a hacer tener
una distorsión en la idea, en la estrategia, en lo que estamos viendo para tomar una posible decisión. Si yo soy colombiano y decido solamente casarme con el mercado colombiano, solamente invertir en el mercado colombiano, no está mal, pero estoy perdiendo la ventaja de diversificar en regiones o en sectores potencialmente más lucrativos como pueden ser mercados emergentes, como pueden ser, basémonos solamente en los cuatro mercados principales. Si yo creo que a mí me va mejor en las acciones, ¿por qué no diversificar mejor de pronto en monedas, de pronto en materias primas, con todo este tema pues global y de guerras? De pronto el petróleo puede ser un muy buen activo que puede ser lucrativo, las criptomonedas con todo su auge de pronto me da miedo porque no las entiendo. Entonces, si no las entiendo, pues simplemente no es que tome la iniciativa de buscar información para meterme en este mercado, sino simplemente no hago nada. Y aquí lo que buscamos es más que sesgarnos por un solo mercado, por un solo sector, por un solo entorno, por un solo país, es abrir nuestra cabeza y entender cuáles son los activos, cuáles son los mercados que a mí me gustan, que yo me siento cómodo, revisar por qué me siento cómodo, por qué me gustan, y si solamente es uno, pues tomar un tiempo, como frenar y decir, venga, debería o podría diversificar mi portafolio o incluso mi operativa para entrar en otros mercados que posiblemente sean más lucrativos. No significa que el mercado colombiano me vaya a quitar plata, no es así, puede que incluso te vaya bien, pero lo que estamos buscando es, digamos, como esa diversificación y no sesgarnos por creer que conocemos muy bien ese mercado, no abrir los ojos y no abrir nuestra mente a otros entornos que son muy importantes y que al final del día ni siquiera es tan necesario buscar tanta información y sentarte a leer un libro, sentarte a leer noticias, sino con el conocimiento que tú tienes de pronto de un ejemplo de acciones colombianas, cómo se mueven, cómo funcionan. De pronto te vas a Estados Unidos y entiendes también de pronto cuáles acciones pueden ser parecidas, qué movimientos pueden tener, por qué están teniendo estos movimientos, y así te estás abriendo a otros mercados y a otras regiones y sectores. No sé si con estos tres por el momento tienen alguna pregunta. Sé que pueden ser un poco parecidos, pero la idea es que pues si tienen dudas vayamos como separando las definiciones de cada uno. En cuarto lugar, tenemos el sesgo de rebaño. Básicamente es racionalizar una acción basándome en que hay muchas otras personas detrás que están haciendo lo mismo que yo quiero hacer. Esto lo que va a hacer es, me va a llevar a comprar o vender por pánico al ver que un número de personas, un número de conglomerados, un número de corporativos están haciendo, están tomando la misma acción y que de pronto yo no estoy tomando o que de pronto yo no vi o que de pronto yo no entiendo. ¿Qué pasa? Esto es como un arma de doble filo, porque si digamos tú te estás, no sé, basando en personas que de pronto conocen este mundo del trading, eh, entienden qué es lo que está pasando con los mercados, posiblemente te vaya bien, pero no hay nada más maluco en el mundo del trading que tú estar en una operativa y que tú mismo te preguntes qué va a pasar, dónde cierro la operación, cuál es mi punto de pérdida máxima, cuál es mi punto de pérdida y de ganancia máximos, y tú no responderte y tú no saber, porque tú no fuiste el que construyó la estrategia, tú no fuiste el que construyó como la visión de por qué entrar, sino que tenías cinco amigos detrás o cinco traders detrás que tomaron la misma decisión, pero tú no sabes qué hacer con tu operativa, con tu capital, eh, con tu estrategia. Puede que tu estrategia sí te esté dando la entrada, ok, ahí es diferente. Pero si tu estrategia no te está dando la entrada, no significa que te esté dando una entrada contraria. Si ellos compraron, pues tu estrategia te está diciendo vender, no. Simplemente puede que tu estrategia no te estaba mostrando algo tan claro para entrar en operación, pues esto puede hacer que tu operativa pues se arruine, los resultados no sean claros, o al final del día supongamos que te fue muy bien, que ganaste mucho dinero con esa operativa, pero ya luego si tú te sientas, que es muy importante hacer como esa retrospección, entender
cómo me sentí hoy, qué fue lo que hice, cuántas operaciones tuve, por qué las tuve. Si tú vas a hacer eso con esta operación, tú no vas a ser capaz de resolver absolutamente nada, porque tu única razón de por qué tomaste esta operación fue porque las 5 o 10 personas o tus amigos hicieron exactamente lo mismo y a ti te dio miedo quedarte por fuera, básicamente. Esto, esto hace que seguir a la multitud conduzca a resultados deseados y no deseados, pero que mi cabeza crea que sí son deseados, ya que hay seguridad en la cantidad de personas que están entrando en este tipo de mercados. Esto pasa mucho cuando, digamos, tú te vas a un lugar donde estás rodeado de pronto de gente que conoce este tema del trading, en este mundo, y empiezas a hablar con ellos y a intercambiar, pues, como noticias, visiones de mercados, y al momento de operar, pues, alguien, pues, tú dices, no, todavía no lo veo tan claro, mi estrategia no me lo permite, no cuenta con con las validaciones o los checkers necesarios. Pues me voy a quedar quieto y resulta que tienes a alguien al lado que te diga, no, yo escuché, yo vi, yo hice el análisis, deberías comprar tal activo porque está bueno, por eso y eso, y tú al final no lo entiendes. Y eso pues realmente es caótico porque pues tú no estás entendiendo por qué estás entrando y al final del día el capital que se está viendo afectado es el tuyo, no el de la otra persona. Si a la otra persona le fue muy bien o le fue muy mal, pues es a ella, no es a ti. Y aquí como un ejemplo bastante claro es a finales de los años 90 y a principios de los años 2000 muchas personas comenzaron a invertir frenéticamente en compañías de Estados Unidos de tecnología relacionadas al Internet, sin tener en cuenta qué hay detrás, qué significa que fuera Internet, ya que ese término era sumamente nuevo en estas épocas y pues como resultado los precios de las acciones de esas tecnológicas basadas en Internet se dispararon y luego se desplomaron totalmente. A eso se le conoce como la burbuja de las .com y era pues todas esas empresas que creían que el .com, que comes de comercio, pues era algo como confiable, que significaba tecnología, todo este tema de los dominios de Internet, pues era muy nuevo aún y empezaron a adoptar todo ese .com, y muchas personas solamente se metían ahí porque creían que esto iba a ser un boom. Sí fue un boom, claramente, por todo el tema de la tecnología y del Internet, pero se inflaron tanto los precios de las acciones en este caso que las personas que no cerraron su operativa, que no cerraron, pues, o la estrategia no la vieron, no vieron los puntos de salida, no frenaron sus ganancias y dejaron eso crecer por creer que porque todo el mundo estaba detrás, pues eso iba a impulsarlo más para arriba, más para arriba. En un momento esa burbuja se estalló y las acciones empezaron a ir para abajo. Mucha gente perdió plata por no cerrar su operativa y hacer lo que en ese momento estaban haciendo todos los fondos de inversión, todos los bancos, todas las personas, pero cada uno de ellos por aparte sí tenía una estrategia, sí entendía qué estaba pasando, pero si yo entré ahí porque los demás estaban, yo no entendía qué estaba pasando y no sabía en qué momento salir. Entonces, eso es súper, súper importante de que, vuelvo y le reitero, cumplir las normas, cumplir mis reglas, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, lo que mi perfil de riesgo me permite. Y si no lo cumple, me quedo quieto, alzo las manos y no opero ese activo o en ese día. Por otro lado, tenemos el sesgo de retrospección, que básicamente es la tendencia de mirar atrás un evento o algo que sucedió que claramente nadie sabía que iba a pasar, pero yo creo que el resultado era fácilmente predecible. Es decir, no sé, que había una guerra y que la guerra en una semana, yo creía que en una semana eh, iba a llegar a su fin. Entonces, como yo decía que era en una semana, pues el petróleo podía o subir o bajar antes de que llegara a su fin. Y resulta que llegó a su fin en un mes. Entonces, yo vuelvo y me excuso. Ah, no, sí, es que iba a llegar a su fin en un mes por esto y eso, que en realidad nadie sabe eso, nadie sabe los movimientos del mercado, nadie sabe esas noticias que de pronto nosotros como personas naturales no tenemos como la información tan clara y tan de primera mano de qué es lo que está pasando eh, con otros temas.
Entonces, esto es súper importante, eh, entender que, digamos, esto es un efecto que nos hace creer que lo que ya ocurrió ya lo sabíamos. Y muchas veces cuando tú abres un gráfico y supongamos que no quieres entrar en operativa, solamente quieres analizar qué es lo que está pasando, tú sin entender las noticias que están pasando, sin entender qué lo afecta, qué no lo afecta, ves el gráfico, ves unos movimientos hacia arriba muy grandes, unos movimientos hacia abajo gigantes, que te pudieron dar dinero, que pudieron ser lucrativos. Al final del día tú no entiendes por qué, tú no sabes qué era lo que iba a pasar. Tú no, si tú te devuelves al punto antes de esos movimientos, tú no sabías que se iba a estallar hacia arriba o que se iba a ir hacia abajo tan, pues con tanto volumen o tan rápido. Pero como tú ya viste el movimiento, como tú haces tu análisis, como tú pones tus indicadores, tus medias móviles, tus soportes, tus resistencias, pero estás parado 20 días después de esos movimientos tan grandes, tú a raíz de tu estrategia puedes decir, ah, no, si yo estuviera parado hace 21 días, pues claro, yo sabía que eso iba a coger para arriba y hubiera comprado sin ningún problema. Lástima que no me di cuenta de eso. Eso no es así. En los mercados de hoy, incluso cuando encontraba los patrones de cambios de tendencia, yo les ponía incluso como la fiabilidad que se le podía tener a esos patrones. Eso está en la repetición, en el mirar hacia atrás, en revisar, bueno, cuando hay una vela así, con este cuerpo, pequeña, grande, con este volumen, en promedio la mayoría de las veces pasa esto. Muchas veces esto, pero ni siquiera la mayoría, a veces pasa. Entonces ahí era donde yo les ponía este tema de la fiabilidad y era entender y con qué tanta confianza yo debería entrar en operación solamente viendo esto. Y lo mismo va a pasar acá con este sesgo de retrospección. No creer que yo estoy viendo un gráfico, yo escuché una noticia, yo vi lo que sea que vi o escuché lo que sea que escuché y creer que yo ya sabía que eso era muy predecible, que era claro que eso iba a pasar y que era claro que eso iba a ser la acción del precio o cómo lo iba a impactar positivo o negativamente, porque si realmente pues fuera fácil predecir digamos, la dirección del precio de alguno de los activos, pues el trading sería demasiado fácil, pero aquí no estamos tratando de decir es que la acción o el dólar o el petróleo va a llegar a tanto en cuestión de meses, en cuestión de días, que hay gente que lo hace. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de aprovechar el movimiento del precio. ¿Qué me está diciendo a mí el precio de que puede subir, de pronto puede bajar, pero con una estrategia bastante clara? Básicamente, aquí el trader cree saber con gran seguridad cuál fue la razón del movimiento del precio y que si yo estuviera en operativa, posiblemente esto haya sido lo que me hizo ganar. Puede que yo tenga razón, puede que yo tenga razón, pero no el 100% de las veces. Muchas veces cuando estamos operando, cuando hay noticias de que pues, las empresas reportan sus resultados, cuando hay resultados de los gobiernos que afectan pues, a muchos sectores, a muchos entornos y a muchas economías, hay un estimado eh, de lo que el mercado cree que va a pasar, basándose en muchas noticias, basándose en muchos comportamientos, pero por esa misma razón, siempre que salen este tipo de noticias, se compara el valor real con el valor estimado. Y esto hace, si es positivo o si es negativo el impacto, pues hace que se impacte de la misma manera en el activo que yo estoy viendo. Es por eso que siempre existe un estimado y muchas veces con esos números del estimado la gente opera. Y hay que tener mucho cuidado porque como realmente no sabemos y si de pronto desconocemos quiénes están detrás de los resultados que van a dar, que van a proyectar, que van a presentar, pues yo no sé qué va a pasar. Y si solo me baso en el estimado que posiblemente lo haya construido un grupo de personas que les guste mucho ese sector, que le tengan mucha fe a ese sector, que crean que el futuro de ese sector la va a romper y estén sesgados solamente por ese sector,
y de pronto yo no entienda qué está pasando, pues me estoy yendo básicamente ciego a lo que estoy haciendo, porque posiblemente ni siquiera mi estrategia me permita hacer esto. Entonces, es muy importante entender que si hay una noticia que yo creí haber entendido y que me funcionó para mi operativa, está bien, pues la leíste bien, está bien, pero no es la lectura que siempre deberías tener. Como les he dicho, siempre hay que tener como un estudio, como un entendimiento muy completo de, de cada una de las cosas que, digamos, que hay detrás del sector, del activo y del mercado que yo estoy viendo en mi pantalla o de la cantidad de activos que yo estoy viendo en mi pantalla y a partir de ahí tomar una muy buena decisión. No sé si hasta aquí con el tema de de los sesgos, perdón, eh, tengan alguna duda para no, digamos, no mezclar este tema de la gestión del riesgo. No sé, Paula, si de pronto de tu parte ves algunas personas que tengan dudas. Samuel, por el momento no tenemos inquietudes. Listo, perfecto. Bueno, para continuar, aquí ya vamos a pasar un poquito a todo el tema de la gestión del riesgo, y era lo que les decía al principio, como cuál es esa regla que, pues siéndoles totalmente sincero, realmente es la regla que yo aplicaba y que me funcionó mucho para no quemar cuentas, como se llama en este mundo del trading, que significa que ya no tengo más capital para invertir. Es una sola regla o dos reglas realmente muy sencillas, pero muy difíciles de cumplir. Y básicamente es, pues la gestión del riesgo hace referencia a proteger el capital antes que buscar esas ganancias. Y una de las reglas que es muy importante tenerla como en la cabeza, eh, escritas en un papel, escritas en una nota al lado de la pantalla pues del gráfico o no sé, tenerla pues muy clara, es no arriesgar más del 2% por operación. ¿Qué pasa mucho? Yo también tuve la experiencia, yo también lo viví muchas veces cuando la estrategia es demasiado clara, cuando tú ya llevas mucho tiempo operando la misma estrategia, cuando tú mismo te das confianza y dices, yo ya me conozco esta estrategia al derecho y al revés, la puedo operar con los ojos cerrados, básicamente sé que no me falla, empiezas a arriesgar un poco más de capital porque crees que esa es la estrategia, entre comillas, perfecta o que para ti es perfecta, que está bien. Pero como les he dicho, nadie sabe qué va a pasar en el mercado, nadie sabe cómo va a impactar ciertas noticias, nadie sabe pues que vaya a pasar una noticia de un día a otro que impacte positivo o negativamente al activo o al mercado que yo estoy analizando. Y muchas veces empezamos a operar con ese 2% o menos del 2% para cuidar nuestro capital. Nos va muy bien, pero vemos que, supongamos, si tengo un capital de $500 o de 1 millón de pesos, de 2 millones de pesos, y estoy arriesgando el 2% nada más, yo veo que me voy ganando pues muy poquito. Y mucha gente dice, venga, yo ya me sé la operación, me está yendo muy bien con el 2%, ¿porque no le meto el 10? ¿Porque no le meto el 15%? Está bien, pues claramente te va a generar más ganancias porque estás invirtiendo más. Aquí hay que tener muy en cuenta eso, pues las ganancias son proporcionales al capital que yo estoy invirtiendo por operación. Pero tú no sabes el día de mañana qué vaya a pasar, no sabes el día de mañana qué noticia vaya a existir, no sabes el día de mañana qué va a impactar positivo o negativamente a ese activo que tú estás viendo y por ende eso va a afectar tu operativa. Puede que sea positiva, puede que sea negativa. Resulta que tú estás comprando eh, cualquier activo y hubo una guerra y no sé, resulta que la persona eh, salió, la persona, pues el CEO de esa acción o de ese activo salió a dar una noticia y resulta que no fue bien vista en el mercado y empezó la acción para abajo, para abajo, para abajo y tú no sabes qué está pasando.
y en ese momento invertiste el 15% de tu capital y eso va para abajo y resulta que se te consumió el 15 o el 20% de tu capital y tú sin entender por qué. Ahí es donde empieza todo el tema del arrepentimiento, donde empieza la angustia, donde empieza el estrés y empiezan todas estas emociones a jugar y pasa mucho y se escucha mucho en este tema del trading y es cuando los traders sufren negativamente eh, por una pérdida, por una mala operativa, por una mala gestión, por la razón que sea, los traders buscan vengarse del mercado. Cuando hablan de vengarse es, listo, venga, si yo acabo de perder el 10, el 15%, pues le voy a meter el 20, el 30% porque yo ya me la sé. Ahora sí el mercado no me lo va a quitar, ahora sí el mercado no puede conmigo. Y pues nosotros realmente, así tengamos $1 millón, créanme que nosotros no somos capaces de mover el mercado absolutamente nada. O sea, si yo monto mi operación comprando una acción, créanme que eso no va a mover nada del mercado, así tenga $1 millón. Y la gente lo que cree es que cuando tienen esas pérdidas, cuando sufren de esas emociones negativas, se tratan de vengar, entre comillas, del mercado, buscando generar ganancias que cubran esas pérdidas recientes, pero de una manera rápida y de una manera no estructurada, sino exponencial. Es decir, si hoy es miércoles y resulta que el lunes y el martes perdí el 30% de mi capital, pues espero recuperar ese 30% o más en 3 días. Cuando resulta que si tú en tu operativa y tú arriesgabas el 2% menos, jamás en la vida en 3 días te ibas a hacer un 30% más. Ahora como, pues tienes que meter el 100% del capital y coger una operación súper buena, pero resulta que tu operativa no te permite eso porque tu operativa es un poco más conservadora. Entonces ahí empiezas a jugar, entonces empiezas a buscar nuevas operativas que no entiendes, a buscar en internet qué es lo que está pasando. Y ahí es donde se pierde todo este tema de la gestión del riesgo. Porque al final del día, pues es nuestro dinero el que estamos utilizando para todo el tema del trading. Y la idea es que seamos muy estructurados en la estrategia, el tipo de operación que estamos viendo, por qué la estamos viendo, por qué estamos ingresando, cuál es mi capital, cuánto estoy dispuesto a arriesgar por X operación y que se vuelva algo constante de tal manera que si hoy perdí, está bien, perdí el 2%, tengo un 98% de mi capital inicial disponible para operar. No, no estoy diciendo en una sola operación, claramente, solamente que con una sola operación no voy a quemar mi cuenta, no voy a cerrar un computador. Y esto aquí es donde mucha gente, digamos, entiende como esa diferencia de los casinos y es que me acuerdo que me lo preguntaban muy al principio, es, no sé, tú vas a la ruleta, tienes 100.000 pesos y empiezas a jugar día 10.000, pues tienes 10 jugadas, empiezas a ganar, a perder, a ganar, a perder y te coge una racha negativa, perdiste todo el capital y ya no tienes nada más que hacer, te toca cerrar el computador. ¿Por qué? Porque no supiste, primero, pues en el casino todo es a la suerte, aquí con las estrategias, los patrones, el entendimiento técnico que hay detrás, pues estamos quitando eh, toda esa suerte, por decirlo así, de la ecuación y estamos poniendo el tema de las probabilidades que pueden existir basados en algoritmos, basados en indicadores. Entonces aquí es coger mi capital, cuánto capital estoy dispuesto a invertir, sacar ese 2%, meterlo a una operación que cumpla con mis características, que cumpla con mis validaciones y entrar. Y que por la razón que sea, si mi operativa, perdón, no salió como yo quería, pues perder el 2% porque también nos vamos a permitir perder. Solamente que no nos vamos a permitir perder el 10, el 20, solamente el 2% por operación. Y yo recomiendo hacer de 3, máximo 5 operaciones al día. Y si las dos primeras que operé en una hora, en 5 minutos, en el periodo que sea, obviamente en cuestión de 1 o 2 días, si nos gusta pues como el riesgo, si las dos primeras operativas salieron negativas, cerrar el computador y ese día no operar más. ¿Por qué? Porque eso va a empezar a jugar con mi mente
así yo crea que yo soy una persona mentalmente fuerte, estable, que creo saber manejar todo este tema de situaciones, eso no lo sabemos hasta que empezamos a perder dinero. Y yo sé que el dinero nos afecta a todos, independiente de la profesión que tengamos. Unos sabemos manejarlo de una manera diferente. A uno nos va mejor, a otro nos va peor. Eso no importa, pero créanme que cuando uno está empezando en este mundo, al principio tuviste tu operativa bien, súper bien, la segunda, la tercera, ya después de la tercera, si llevas tres positivas, pues vete con esa ganancia, no arriesgues más, te vas a hacer otra cosa, cierra el computador, algo que no, vete a hacer algo en lo que no estés tentado a ingresar en una operación. Por eso yo digo cerrar el computador, pero pues no sé, pónganse, pues no sé, van al gimnasio, van y hacen ejercicio, van a trabajar, se meten a una reunión, empiezan a pintar, lo que sea, pero algo que les distraiga la mente para que así no afectemos nuestra gestión del riesgo y nuestra misma estrategia. Para poner un poquito de contexto, pues básicamente ese tema de la gestión del riesgo es como decir que un muy buen cirujano no solo busca curar, o un muy buen médico no solamente busca curar, sino también evitar complicaciones. Hablemos en este tema de una operación. Pues se realizan procedimientos donde no es que ya se esté muriendo o esté pasando algo muy grave y tenga que intervenir yo, sino hago algo antes de para que de pronto no pase algo durante el procedimiento que voy a hacer. Esto es cuidar toda mi operativa, todo lo que estoy haciendo. Y en el trading es exactamente igual. No solo se busca ganar, sino evitar grandes pérdidas. ¿Y eso con qué? Con este tema de la gestión del riesgo y con la estrategia que estamos viendo. ¿Qué vi la estrategia? Visualmente con unos indicadores nos van a decir, se puede comprar, se puede vender, se puede entrar en largo, se puede entrar en corto, independiente del activo. Pero con este 2%, como no sabemos qué es lo que va a pasar en el mercado, si no se movió a mi favor, pues solo voy a perder el 2% y tengo más chances de tener una estrategia estructurada, de ingresar en el mercado y claramente pues de tomar ganancias si es el caso. Entonces, la gestión del riesgo es como la columna vertebral de todo el trading, de cada uno de los traders. Y básicamente es lo que separa a los traders que sobreviven de los que desaparecen. Y cuando hablo de sobrevivir es porque uno al principio no entiende muy bien o no le da casi importancia a este tema de la gestión del riesgo y empieza a volarse todas esas validaciones, todos esos checklists que ya les había mencionado anteriormente y que los hemos visto con la estrategia y que ahí es donde cuando desaparecen es porque quemaron la cuenta y de pronto no tienen más capital que invertir. Y los que sobreviven, yo digo que sobreviven porque de pronto al principio uno no tiene la estrategia muy clara, empieza a jugar, empieza con miedo, no ves las cosas tan claras y de pronto empieza a tener pérdidas. Está bien, son pérdidas estructuradas, son pérdidas que nuestro capital nos lo permite. Pero ya a medida que le vamos quitando el miedo, de que vamos abriendo un poco los ojos, vamos diversificando, vamos entendiendo cómo se mueve un mercado, cómo se mueve X activos que yo estoy viendo, pues le empiezas a coger como el ritmo y el tiro y empiezas a operar y a tener una constancia en las ganancias. Entonces, ahí es donde están los que desaparecen, que queman cuentas y que no les gusta el mundo del trading y de pronto empiezan a hablar muy mal del trading como los que les va muy bien. Y aquí retomo lo que les decía en el primer módulo y es este tema del trading, justamente por esto que estamos viendo y por lo demás, no es una actividad que les promete un futuro financiero estable, que el día de mañana van a estar en una mansión, van a tener un supercarro, unos super relojes, claramente no, qué es lo que realmente uno sí ve en redes, que una persona que lleva en el trading, no sé, una semana acaba de comprar un supercarro, nada que ver con el que tenía, o una super casa, o se va de viaje en primera clase, o sea que te cambian el estilo de vida de un mundo a otro, eso no es lo que yo les estoy diciendo, y aquí es donde vemos y entendemos por qué no se puede dar así. Claro está, hay personas que son súper arriesgadas, que con el tiempo de pronto afinan tanto su operación que le meten
mucho dinero a una operación y quitan del lado todo el tema de la gestión del riesgo y puede que esa operación, como les decía ahora, salga positiva y sea muy buena, total, y que en ese momento les dio muy buenas ganancias y se lucraron bastante dinero, está bien y puede pasar, pero no es lo común, no es lo que estamos buscando, porque aquí lo que buscamos es una consistencia. Si son ganancias diarias de 10.000 pesos, pues si soy capaz, y yo siempre tengo esta mentalidad, si soy capaz de hacerme 10.000 pesos, soy capaz de hacerme 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones y de ahí en adelante. Porque al final del día, en este tema del trading, y ustedes lo van a vivir, no se puede tener miedo como al dinero y a la operativa. Aquí les comparto pues como tres ejemplos muy claros de la regla del 1 o 2% de, de riesgo máximo que voy a invertir en una operación. Pues un capital siempre se habla casi de 10.000 dólares. Entendemos que eso de pronto para Colombia es bastante claro y pues fue algo que me costó mucho entender en este mundo del trading cuando uno empieza a leer, a buscar, de pronto en redes sociales, a seguir personas que están en este mundo del trading, empiezan a hablar en dólares y 10.000 dólares y para ellos conseguir 10.000 dólares puede que sea muy fácil. Para nosotros hoy podríamos estar hablando de 39 millones de pesos. Claramente no es algo fácil para todos nosotros. Entonces, pues por eso les pongo abajo como otras tablas que pueden ser un poco más pequeñas y es simplemente sacar el 2% de ese capital. En el caso de los 10.000 dólares, pues estaríamos hablando de que yo estaría dispuesto por operación a arriesgar 200 dólares. Es decir, perdí, si mi operativa va menos 100, menos 150, menos 180, pues en todas estas plataformas de trading, que incluso ya las vamos a ver, nos permite dejar una orden y decirle como, venga, cuando yo pierda 200 dólares, automáticamente liquídeme la operación y liquídeme la pérdida. Yo asumo los 200 dólares. Hay personas que lo hacen visual y que cuando están ahí en la rayita, en el punto donde están perdiendo 200 dólares, pues liquidan la operación. Pues hay personas que de pronto no lo ven tan visual y se les puede poner como una orden. Lo mismo para las ganancias. Cuando ya esté ganando, recuérdense la regla del beneficio 2 a 1, es decir, que estoy dispuesto a ganarme 2 veces lo que estoy dispuesto a perder. Si en este caso estoy dispuesto a perder 200, pues estoy dispuesto a ganarme 400 como mínimo, desde que mi operativo me lo permita. Entonces, yo le puedo dejar dos órdenes a mi operación, decirle, venga, yo monto esta operación ya. Cuando yo esté ganando 400, ciérremela, o cuando esté perdiendo 200, ciérremela y no deje que corra más de más 400 o de menos 200. Toco alguno, ciérremela. ¿Qué pasa? Uno a veces cree que es solamente montar la operativa, cerraste el computador, te fuiste, dejaste tus topes para que no corra pues ni las ganancias ni las pérdidas y te fuiste. Y resulta que nunca tocó ese nivel. ¿Qué pasa? Ahí hay que empezar a jugar con qué le está pasando a la acción del precio, por qué no está llegando al punto que yo creía. Y si, bueno, si voy más 100 dólares, más 200 dólares, más 300, pues cerrar la operación porque de pronto ya lleva mucho tiempo, porque de pronto es que el volumen que se está operando no va a llegar al punto que tú quieres, o de pronto hay alguna noticia que está afectando esos rangos que de pronto no van a llegar o no se van a tocar. Entonces tú simplemente pues cierras como la operativa a tu gusto y a lo que a ti te deje tranquilo y a lo que a ti no te incomode. Básicamente es como ese tema y pues abajo tenemos la tabla de 1.000, 1.500 y 2.000 dólares que pueden ser capitales un poco más asequibles dentro de todo, pero pues realmente, como les venía diciendo desde el principio, en este mundo se puede ingresar con cualquier tipo de capital, obviamente dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea el capital, pues vamos a poder acceder a mayores oportunidades o a menores oportunidades por los precios de las acciones, de los índices, de las monedas, de las materias primas, de las criptomonedas. Entonces, depende del capital, pues vamos a poder operar lo que queremos operar o no. No sé si hasta ahora hay preguntas con este tema de la gestión del riesgo. No, Samuel. Ok. Aquí algo que les tenía
pendiente y era las plataformas. Hace dos módulos, si no estoy mal, vimos las plataformas para hacer análisis técnico, es decir, las que yo puedo entrar, abrir un gráfico, revisar, poner mis líneas, poner los indicadores y a partir de ahí tomar una decisión, pero no son las mismas en las que tú puedes coger un botón, hundirle comprar o hundirle vender. No son las mismas donde tu capital va a estar. Entonces aquí les traigo esas plataformas que yo conozco, eh, que he probado y que mi capital pues ha estado ahí, que me ha funcionado, no he tenido ningún problema. La primera es Pepperstone. Esto realmente es un broker, ¿cierto? Es como un banco, llamémoslo así, donde yo creo mi perfil, creo mi cuenta, ingreso mi dinero y él me da acceso a herramientas, a una plataforma donde él pone a disposición mi capital y a partir de ahí tomar decisiones y pues empezar a utilizar mi capital. Lo mismo es IG Markets, que sería la segunda, son brokers. Y pues la primera, digamos, es una de las más famosas. Incluso en Medellín y en Bogotá han hecho como pues algunos eventos de esta misma empresa, donde hablan un poco del mercado de capitales, es muy estructurada, pues tiene como todo en orden. eh, Incluso cuando van a abrir una cuenta, pues les pide mucha información para validar que ustedes sí sean la persona que están diciendo ser, que si se ganen lo que se ganan, que si están dispuestos a ganar o perder, y bueno, un mundo de preguntas más. Aquí en Pepperson pues nos permite operar Forex, que es todo el tema de las monedas, y aquí cuando hablo de monedas es casi que incalculable, pues las monedas más famosas, no sé, el euro, el dólar, el yen japonés, el franco suizo, también se puede operar el real brasilero, muchas monedas de Latinoamérica. También podemos operar índices, que es el Colcap, que es el de Colombia, el Nasdaq, que rastrea las 100 mejores empresas tecnológicas de Estados Unidos, el S&P 500, que rastrea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y muchos más. Todos estos son índices pues muy famosos que existen. También se pueden operar temas de commodities, que esos son básicamente materias primas, que se opera mucho aquí el petróleo. El petróleo en sus dos referencias, su referencia Brent, su referencia WTI. El tema de las acciones y criptomonedas también se pueden operar aquí. ¿Qué pasa? Esto ahí pues les pongo que son contratos por diferencia. Aquí no estamos comprando directamente la acción, directamente el índice, directamente la criptomoneda, directamente la materia prima. No, estamos comprando como unos contratos que me liquidan a mí la diferencia de los precios entre que yo lo compré y en el momento que voy a salir de mi operación. Es básicamente operar el precio de ese activo, más no soy dueño de ese activo, que eso pues ayuda a acceder pues mucho más fácil a estos mercados y fue una de las cosas que más, digamos, como catapultó el tema del trading para que fuera más asequible a muchas, digamos, personas naturales en diferentes partes del mundo. Y en segundo lugar, pues tiene herramientas muy potentes, MetaTrader 5, CTrader y TradingView. Básicamente este broker se conecta a estas cinco plataformas, que son plataformas independientes, que eso ya es a gusto de cada persona, donde yo puedo conectar el broker y por ende mi perfil y por ende mi cuenta y por ende mi capital y a partir de ahí operar. MetaTrader 5 es un programa que uno descarga en el computador, tiene acceso a los gráficos, le puedes poner indicadores, incluso puedes programar tu indicadores si de pronto sabes de este tema, los puedes montar y lo que hace es te crea un perfil, creas una cuenta y dentro de los gráficos vas a ver tu cuenta que dice Samuel, tantos dólares tienes disponibles para operar y te pone dos botones, compra o venta y a partir de ahí pues operas tú. Lo mismo con el Seed Trader y con TradingView. Son plataformas que ya es a gusto de cada persona, pues donde deciden cómo conectar el perfil de cada persona. En segundo lugar, tenemos IG Markets, muy conocida también a nivel mundial.
básicamente tiene una amplia oferta de CFDs, que son contratos por diferencia, lo que les acabo de explicar. Y cuando hablo de amplia oferta es en absolutamente todo, en todos los tipos de mercados financieros. Tiene herramientas exclusivas de swing trading. Recuerden que el swing trading es para operaciones un poco más de corto plazo, intradías, en cuestión de minutos, cuestión de máximo horas. Y pues tiene herramientas como especializadas para eso, donde de pronto los botones pueden estar acomodados en lugares óptimos por si vas a cerrar o entrar en una operación. Puedes tener comandos en el computador donde si le das, no sé, control 1 es una compra, control 2 es una venta, y que no necesariamente tengas que estar con el mouse encima de un botón porque pues a veces por los nervios o por la presión o lo que sea se nos puede ir un clic sin saber. Entonces tiene mucha facilidad en este tema de entrar y cerrar en operación pues bastante rápido de muchas maneras. Y básicamente tiene una gestión del riesgo avanzada que lo que hace es que visualmente te ayuda a entender cuánto vas perdiendo, cuánto vas ganando, en qué punto entraste, pues tu estrategia se la puedes configurar ahí. Puedes incluso montar pues un tema como de robots que te pueden ayudar visualmente a darte mayor información y por ende pues tu gestión del riesgo ser un poco más avanzada al momento de tenerla bastante clara. Y en tercer lugar, sería Charles Schwab. Básicamente, esto es una plataforma, esto es como un banco, por decirlo así, y aquí sí, a diferencia de los anteriores, sí vamos a ser dueños eh, de una acción, de un índice, de un ETF, de una materia prima, de una criptomoneda, de absolutamente todo. Es muy avanzada, incluso pues para personas que no son de Estados Unidos. Piden pues llenar como un formulario donde está toda la información, donde por qué no eres de Estados Unidos, qué implica que no seas de Estados Unidos, qué cosas tienes que tener en cuenta, y muchas más pues de estas cosas, porque para la gente de Estados Unidos les ofrecen otro tipo de cuentas que son cuentas de retiro, cuentas como de pensión, cuentas de ahorro, incluso tarjetas como de débito y muchos más accesos. Entonces, pues esto ya es mucho más estructurado, y esto es más, yo, digamos, la he usado como para inversiones más a largo plazo. Es decir, si de pronto no te gusta todo este tema del trading intradía, sino que quieres construir un portafolio con unos ahorros que tienes o con un dinero que tienes, y quieres generar un portafolio como a largo plazo, donde lo vas a dejar quieto, donde no lo vas a mover, pues digamos, esta plataforma es muy buena porque pues tiene ejecución confiable y no te cobra comisiones como de las otras de pronto pueden cobrar. A pesar de que sean pequeñas o no, pues esta simplemente no te, no te cobran. Entonces, es mucho, pues, como más estructurada a nivel de largo plazo, pero pues, digamos, las tres son eh, muy buenas. No sé si de pronto tienen alguna duda. Para ingresar a las plataformas, básicamente es poner como el nombre, pues la van a encontrar, no es algún link especial. Son bien grandes como estas empresas que están detrás de estas plataformas, entonces pues créanme que no se van a perder. Igualmente, si necesitan ayuda o asesoría abriendo alguna cuenta, pues ahí tienen mi correo. No sé si hasta este punto tienen alguna duda con gestión del riesgo, con las plataformas o algo más. Samuel, una pregunta. ¿Y no podríamos hacer como de pronto una simulación de cómo ingresar a alguna de estas plataformas para que los asociados más o menos vean cómo es el proceso? O sea, ingresar a la plataforma, pues, perdón, ingresar a las páginas de las plataformas, sí, pues es ingresar al link sin ningún problema. Sin embargo, uno de los entregables, pues, que les voy a enviar es un video de cómo se abre y el paso a paso en cada una de ellas, porque en este momento por la hora ya cierran, pues, como la creación y la visualización de tanto de la cuenta como de los activos. Entonces, no les voy a poder mostrar nada porque la plataforma no me lo permite. Entonces, no sé, pues
Ah, listo, vale, tranquilo. Por acá nos dicen cuál es el valor que cobran por comisión, cuánto dinero sería ideal gastar para que valga la pena la transacción. Bueno, esto depende mucho de la plataforma e incluso dentro de la plataforma del activo. Em, Como les mencioné, en Charles, que es la última que les hablé, no cobran comisión. En Pepperson y en IG Market sí cobran, pero eso depende de el apalancamiento que tengan, que eso lo vimos en el segundo módulo, e incluso del tipo de mercado financiero al que tú estás entrando. En acciones, en Forex, en índices, cobran una comisión pues bastante pequeña, pero es variable para cada uno. Entonces no hay un número pues bastante claro. ¿Y cuánto es el valor como óptimo que sea bueno pues para que valga la pena? Pues yo digo que realmente, no sé, $100 puede ser un buen valor para ingresar en una operación o incluso menos. Pues sé que Pepperson en algunas acciones y en algunos pares de divisas casi que la comisión es cero, pues es muy, muy, muy chiquita. Entonces, no sé, es de $20, $10. eh, Va a ser pues como óptimo entrar. Como les digo, esto depende mucho de, primero de la liquidez. Cuando son mercados ilíquidos, la comisión es bastante alta. eh, y pues del tipo de mercado. Entonces, eh, digamos, ellos no tienen como una tabla establecida donde las acciones cobramos tanto, en los commodities cobramos tanto, no, porque incluso dentro de las acciones, a cada una de las acciones les cobran diferentes y eso depende de la liquidez del mercado. Y como la liquidez del mercado varía cada día, pues no hay nada así como claro. Sin embargo, voy a tratar de enviarles como lo que más encuentre de pronto en foros que conozco de confianza y con personas que conozco, armarles de pronto como una tablita por cada una de ellas en temas de comisiones para que cuando estén abriendo la cuenta entiendan más o menos cuánto puede ser este tema de comisiones, pero sé que realmente es poco y muchas veces insignificante al momento de la operativa. Bueno, y por acá voy a pasar rápidamente, voy a hacer una recapitulación de, digamos, de los módulos pasados y aquí realmente para las personas que tengan dudas, que no hayan entendido algo o incluso de eso que voy a explicar, pues si no les queda claro, aprovechen todo este espacio que voy a tratar como de recorrer como todo, eh, no tan al detalle como los anteriores, pero sí para que a todos nos quede claro y todos de pronto estemos como en la misma página y aprovechen el chat para hacer bastantes preguntas. Bueno, con lo que empezamos y para quienes no estuvieron, hay cuatro mercados financieros principales. Aquí hablamos de el tema de las acciones, el tema de las divisas o forex, el tema de las criptomonedas y el tema de las materias primas. Es decir, son los cuatro mercados más grandes a los que nosotros como personas naturales, abriendo cuentas en estas plataformas anteriores, podemos acceder. En unas plataformas podemos acceder a acciones de todo el mundo, o solo de Estados Unidos, o solo de Colombia, o solo de ciertas partes. Lo mismo va a pasar con las divisas. Vamos a tener acceso a las 10 divisas más transadas o más líquidas de todo el mercado. Eh, lo mismo las criptomonedas, a las 5 criptomonedas más líquidas. O, y dependiendo de la plataforma, pues vamos a poder acceder a otros mercados, lo mismo a materias primas. Podemos acceder desde el maíz, el petróleo en sus dos referencias, hasta la plata, el acero, en unas que otras he visto que se cotiza hasta el agua. Entonces, eso depende, digamos, como de la plataforma en sí que vamos a estar operando. Por acá, para dejar muy claro los tipos de trading que hay, básicamente tenemos tres tipos, tres macro tipos de trading. El scalping, pues que estamos hablando de segundos o minutos, algo muy intenso, donde hablamos de pues, decenas o cientos de operaciones por día, ya que pues es cuestión de segundos o minutos donde yo voy a abrir, cerrar operaciones, obviamente desde que mi gestión del riesgo lo permita y desde que mi operativa lo permita. Muy importante aquí, yo siempre les pongo todo ese tema del nivel de estrés, porque cuando estén sentados ustedes mismos lo van a vivir.
Ese estrés es muy alto, por lo que uno va viendo que las velas suben, bajan en cuestión de segundos o microsegundos y tú no tienes control sobre eso. Entonces, si de pronto pasó algo y se estalló y te fue bien o te fue mal, pues tú empiezas a volverte loco. El segundo, estamos hablando de day trading, que es cuestión de operativas de minutos u horas, donde ya la cantidad de operaciones baja un poco y ya no hacemos cientos por día, sino de pronto decenas o incluso menos, dependiendo igualmente de que nuestra gestión del riesgo y nuestra operativa lo permita. Sigue siendo un nivel de estrés alto. Cuando hablamos de minutos, pues una operativa de 5 o 10 minutos es algo que me deja ahí pendiente el computador, abriendo los ojos, tratando de que nada me distraiga, que al final del día es incontrolable, pero de pronto puedes tener un poco más de tiempo de reacción. Y en tercer lugar, hablamos del swing trading, donde es un horizonte de tiempo ya más largo plazo, más meses, más años, donde hay muy pocas operaciones. Aquí es donde pues tratamos como de entrar en operaciones, no sé, en enero de pronto porque tenemos un poco más de dinero y lo dejamos 2, 3 meses, 6 meses, incluso un año, creyendo que, un caso muy claro puede ser, creyendo que en enero veo el dólar barato y creo que en diciembre de ese mismo año va a subir el dólar, entonces pues hoy compro dólar, pues o compro el par dólar peso y espero que se valorice. Es un nivel de estrés obviamente moderado, porque ya eso, a pesar de que no digo que es bajo, porque como mi dinero está, digamos, invertido en algún lugar donde mi dinero se está viendo afectado por toda esta operativa, pues al final del día no es algo que tú tengas que estar pegado a una pantalla, pegado a un celular, pegado de alguna tecnología, no, sino pues puedes pasar incluso días sin ver tu operativa, pero lo importante es que la tengas en la cabeza. Y en cuarto lugar, para diferenciarlo de todo el tema de trading, hablamos de inversiones a largo plazo. Y esto ya es más inversiones a largo plazo estructuradas, donde aquí les hacía el ejemplo en el primer módulo, de aquí es donde las personas compran apartamentos, compran lotes, compran oficinas. eh, pues claramente el horizonte de tiempo son años y décadas, pues tú no compras un apartamento para venderlo en 6 meses, de pronto esperas una valorización o diferentes cuestiones. Cuando hablo del número de operaciones, pues claramente uno no compra lotes, oficinas o apartamentos cada semana o cada mes. Y el nivel de estrés digo que es bajo por lo que les decía que es una inversión a largo plazo estructurada, donde nada está seguro en este mundo, pero entendemos que, digamos, compré un apartamento en un barrio que tiene potencial, que están construyendo un parque, que están, pues no sé, que está creciendo en términos generales en 2, 3 o 5 años, pues es, entre comillas, seguro que mi inversión va a crecer. A eso me refiero cuando el nivel de estrés es bastante bajo. Ahora pasando por aquí un poco a la estrategia, pues para que nos quede clara, aquí hablamos de lo que es los soportes y las resistencias, los suelos o los pisos, básicamente son líneas pequeñas, que es como lo vemos acá. Estas líneas, pues que yo les marco aquí punteadas, eh, son líneas horizontales que vamos a poder marcar en nuestro gráfico y lo único y muy importante, el requisito es que el precio o el nivel debe estar comprobado al menos 3 veces. Cuando hablo de comprobado es que la línea que yo marqué, hablemos de esta resistencia, recuerden que resistencia es por encima, suelo o soporte es por debajo, esté comprobada 3 veces o que el precio o la acción o las velas o la línea la hayan tocado al menos 3 veces y la rechacen. O sea, la comprueben. Con este caso venía subiendo, tocó esta resistencia y se devolvió. Lo mismo para este soporte, venía bajando, tocó este soporte o este suelo y empezó a subir. Para que sea un soporte o una resistencia válida, tiene que pasar esto 3 veces hacia el pasado, que es muy, muy importante. Y aquí la estrategia de medias móviles es muy importante, que básicamente la estrategia que les dejé súper clara. Tenemos 3 medias móviles, una amarilla, una azul, una roja, así es como las uso yo.
Ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran realmente y ponerla de 8, de 21 y de 200 periodos. Recuerden que las medias móviles lo que me hacen son promedios simples, exponenciales o ponderados de los periodos que yo escoja. Si es de 8, es de los últimos 8 periodos, 21 y 200 exactamente igual. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que me va a decir el gráfico para entrar en operación y yo darle al botón de comprar o vender? Aquí lo tenemos. Entrada al alza, entrada a la baja. Entrada al alza, pues estamos hablando de que la media móvil azul, en mi caso, o la de 21 periodos, cruce por encima la media móvil roja o la de 200 periodos. Eso me indica que los periodos anteriores tienen tendencia al alza y posiblemente el precio pueda continuar esa tendencia. Lo mismo es la entrada hacia la baja, solo que al revés, cuando la media móvil azul o de 21 periodos cruza por debajo de la media móvil de 200 periodos o de la roja, entro en una venta, le doy al botón de venta y todo esto combinado con los patrones de velas que vimos la sesión pasada. Aquí básicamente cómo definir la entrada y la salida, pues cuando les hablo de la entrada es la confirmación de la estrategia. ¿Qué es la confirmación de la estrategia? Este cuadrito de acá. Si voy a entrar al alza, voy a entrar a la baja, eso es la confirmación de la estrategia, teniendo en cuenta lo que hay detrás de la estrategia. Y la cuestión de la salida es relación riesgo-beneficio 1 a 2 como mínimo, lo que les mencionaba, pues o 2 a 1 que si estoy dispuesto a perder $100, estoy dispuesto a ganar 200 o más. Por eso digo 1 a 2 como mínimo, puede ser 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 si mi activo, si mi estrategia me lo permite. Aquí les tengo un ejemplo, arriesgar $10 para ganarme $20. O sea, arriesgar perder 20 para ganarme $10. Aquí un ejemplo muy claro, pues comprar 10 acciones de Tesla a 335 y vender las mismas 10 acciones de Tesla a 355. Me gané $200. Eso es un gráfico real de la acción de Tesla con las medias móviles. Aquí tenemos la azul, el momento en el que me dio la entrada, vean que el azul venía por debajo, cruzó, entré en una compra acá, vean que desde el momento en el que entré mi operativa siempre fue positiva. Que en este pico fue más positiva que acá, claro, se volvió un poco, pero nunca llegó al punto donde yo entré. Entonces seguía subiendo, subiendo, subiendo y aquí ya decidí ganarme $20 por acción de 335 a 355. Por ende, como tenía 10 acciones, pues me gané $200. Entonces, ahí es muy claro tener eso en cuenta, que en ese momento voy a ganar $20 por acción, permitiéndome perder $10 por acción. En este caso específico que les estoy mostrando. Aquí lo que vimos en el módulo pasado, el análisis fundamental y el análisis técnico. Básicamente, ¿qué es el análisis fundamental? Es estudiar esa salud financiera, esa salud de la economía, el entorno y el sector del activo o mercado al que yo pertenezco, el que a mí me gusta y el que estoy buscando y el que me gusta invertir. Entender qué es lo que está pasando, entender las noticias que van a pasar, cómo lo impactan, si los resultados son altos, son bajos, es positivo, es negativo, qué está pasando en el mundo, si hay una guerra, cuáles son los sectores que se favorecen y que se desfavorecen, si hay una sequía en una parte del mundo importante, qué sectores se favorecen, se desfavorecen, si hay una guerra entre economías, no solamente guerra pues de violencia, sino una guerra pues económica como la que se puede haber visto entre Estados Unidos y China, pues si las decisiones que toma uno, toma el otro, cómo afecta eso a mi operativa que de pronto es del sector financiero, qué implicaciones tiene todo este tema. A esto le conocemos como el análisis fundamental y es datearnos de toda esa información importante para tomar decisiones. Y por acá el análisis técnico, que es básicamente todo ese estudio del movimiento del precio, de la acción del precio,
del volumen del pasado para tratar de predecir hacia dónde va a ir en un futuro. Entender con indicadores, con la estrategia, qué puede pasar en el activo que yo estoy viendo, puede subir, puede bajar y por qué. Y eso, pues hay tres principales como herramientas que son el gráfico de velas japonesas, que son pues como estas velitas que vemos acá, que en el módulo pasado les expliqué cómo se leían, qué significa que tenga un cuerpo o un volumen grande, si son rojas o verdes, si tienen estas mechas altas, qué significan. Un gráfico de líneas, pues que es un gráfico de líneas básicamente, que nos va a ayudar a poner nuestros soportes o resistencias bastante claros, más que con un gráfico de velas. Y al final del día, los indicadores técnicos. Cuando hablamos de indicadores técnicos, hablamos de las medias móviles, del RSI, del MACD, de las bandas Bollinger, que cada uno nos da información bastante eh, relevante. Entonces, por aquí, pues no sé si de pronto tengan algún activo que les gustaría que analizáramos, pues brevemente, poniendo los indicadores que nos gustan, que hemos visto, pues para entender de pronto qué le está pasando a ese activo, si en ese momento puede ser bueno comprar, puede ser bueno vender. No sé si de pronto tengan alguno que quieran que analicemos. A todos los asociados que nos están acompañando en este encuentro, que quieran de pronto analizar algún activo y aprovechar la asesoría de Samuel, es como la oportunidad para hacerlo. Incluso, pues también de pronto si hay personas que no están y van a ver el video, también les guste, me pueden escribir y de pronto les puedo hacer un análisis, pues como de pronto algún activo. Por aquí veo que mencionan el oro, entonces regálenme un segundo, abro acá y lo analizamos aquí brevemente. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Bueno, esto es el oro, regálenme un segundo mientras carga todo. Listo. Primero, pues una recapitulación de lo que está pasando con el oro. Entendamos que el oro se ve como el activo refugio en los momentos de incertidumbre en los mercados, con todo este tema de las guerras económicas que han habido entre China y Estados Unidos, pues las acciones han tenido movimientos grandes, las criptomonedas, nada más el lunes el Bitcoin cayó como 10.000, 12.000 dólares en un solo día, que es impresionante. Entonces, pues como el oro siempre ha sido como ese activo refugio de donde se respaldaban ante los países y mucho más, es lo que buscan los inversionistas como hacer o invertir en momentos de incertidumbre donde no saben qué es lo que está pasando con el mercado. Para que lo veamos claro, cada una de estas velas japonesas pues representa un día, es decir, aquí estamos viendo la cotización del 15, del 14 y así sucesivamente. Si es blanca indica que subió el precio, si es negra indica que bajó el precio. Y pues desde, digamos, pues desde hace ya, no sé, desde más o menos desde acá, que veníamos por debajo, esto es, imagínense, 30 de octubre del 2023, hace casi 2 años ya, pues el oro venía como en un rango estable, no tenía pues mucho aumento. Por acá en este punto apenas, viendo obviamente un, una temporalidad bastante alta de días, o sea que cada vela me represente un día, me habrá dado la entrada a mí, según la estrategia donde vemos que la media móvil azul o de 21 periodos cruzó por encima la roja. Y en este punto yo hubiera comprado. En este punto más o menos, aquí estamos viendo el oro, pues uno realmente no compra oro, pero lo que se cotiza, pues no compra como el oro físico,
pero lo que se cotiza es la onza del oro. Entonces aquí más o menos valía $1.950. Y vean que en ningún momento, si yo hubiera entrado acá, en ningún momento, desde esto es más o menos el 14 de noviembre del 2023, en ningún momento volví a tocar ese punto. Y esto, a pesar de que ya aquí estamos hablando de inversión a largo plazo, como se los mencioné, pero si hubiéramos tenido una operativa corta, en ese mismo día hubiera tenido ganancias. Pues claro, si hubiera dejado correr la operación 2 años, pues estaríamos hablando de que si me valía 1.950, pues me estaría haciendo casi el doble del dinero que invertí, porque ahora una onza está valiendo $4.225. Este activo pues es muy peculiar en este momento, por lo que estamos viviendo eh, a nivel internacional y por ende pues está cogiendo mucho auge más o menos desde agosto, 20-22 de agosto, pues empezó como todo este rally que se le conoce a estas subidas casi que sin días malos. Entonces, podemos ver pues como lo que está pasando acá. Realmente estas líneas verdes son soportes y resistencias que yo marco eh, pues con días anteriores que lo tocan varias veces. Vean esta una, dos, tres, cuatro y seguramente en el pasado también. Y lo mismo estas por acá que me pueden ayudar a entender qué puede pasar con el precio. Como pueden ver, la última que marqué más o menos está en $3.450. Ahora estamos casi $1.000 más altos de ese precio. Por ende, no hay más hacia arriba porque estamos en el máximo histórico del oro. Por ende, no hay nada que marcar porque en el pasado no hay ningún día, como lo podemos ver acá, si le hago le quito el zoom, pues veamos que nunca en el pasado, por aquí ya me estoy devolviendo 2017, 2015, nunca tocó ese precio, nunca, nunca, nunca. Entonces no sé qué marcar acá. Esto es indeciso. eh, digamos, no me da mucha información. Lo único de información que me da es que, pues, está teniendo un rally. Entendemos por qué, pero no sabría en qué momento puede bajar. Puede perder ese momentum, esa fuerza, ese volumen y puede bajar. Digamos, esa es como la operativa que tengo de el oro hasta el momento. Samuel, por acá nos dicen el precio del dólar. No sé si tenga que ver con algún ejemplo o práctico o nos estarán preguntando el valor del dólar al día de hoy. Bueno, déjenme, ya les vuelvo a compartir y revisamos el del dólar. Listo. Dame un segundo. Listo, por acá el del dólar, que sería el USD, COP, o del dólar peso, claramente. Aquí, digamos, vemos todo lo contrario a lo que está pasando en el oro. Aquí estamos hablando de que hoy más o menos cerró a 3.895 más o menos el precio del dólar, cuando veníamos el 11 de noviembre del 2024, hace casi un año, casi en 4.400. Y pues la noticia clara que nos dejó a todos impactados fue cuando tocó los 5.000, que fue por los lados del 2022, noviembre del 2022, casi lo toca otra vez en febrero del 2023. ¿Qué ha venido pasando con el dólar? Pues después de esa caída cayó a los 3.700, o sea, cayó 1.300 pesos en cuestión de casi un año y medio, un año y 8 meses. Eh, es bastante, bastante grande, luego tuvo una subida muy clara. Y en este punto, para que hablemos del tema de la estrategia, pues vemos como la media móvil de 21 periodos, la azul, venía por encima, aquí cruzó por debajo la media. Digamos, en este instante, que esto fue el 19 de mayo del 2025, estábamos más o menos a 4.168, 170. Ahí hubiera vendido yo dólares. Por acá baja, 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 por acá vuelve y sube, de pronto quedó en tablas y vean hasta dónde hubiera podido llegar el precio del dólar si yo hubiera dejado como esa operativa
ahí clara. Si lo hubiera dejado un día, 2 días, pues hubiera bajado un poquito más a 4100, me hubiera ganado 30 pesos, 50 pesos, que puede ser mucho o muy poco, dependiendo del capital que invertí, pero pues podemos ver como la estrategia es bastante clara, digamos, de las medias móviles. ¿Qué está pasando en este momento? Pues el dólar está pasando pues por una coyuntura claramente por todo lo que está pasando a nivel internacional y hay mucha indecisión en el mercado sobre los niveles del precio. Es por eso que vemos como una caída y estas velas, cuando vemos estas velas, pues son velas de indecisión donde no sabemos el mercado si va a subir, si va a bajar, si va a subir con fuerza, si va a bajar con fuerza, qué es lo que está pasando. Entonces, pues digamos, las dos líneas siguientes que yo tengo marcadas, esta roja, que es más o menos en 3830 y pues esta que está en los 3800 cerrados, que sería la negra. Si sigue bajando como bajó hoy, pues yo esperaría de pronto que toque uno de esos niveles que me pueden servir como soporte y pueda rebotar el precio ahí para buscar posibles compras. Esto no son recomendaciones, es digamos como el análisis que yo hago aquí directamente pues usando mi conocimiento y las estrategias que les he explicado. No sé si con eso queda bastante claro. Bueno, y para que continuemos por acá, pues ya la siguiente diapositiva era básicamente preguntas que tuvieran. Bueno, por Mm, acá tenemos algunas. ¿Qué sí, técnicas recomiendas para mantener la disciplina emocional durante operaciones de alta volatilidad? primero, pues muy importante en tratar como de entenderte a ti y saber qué te está pasando. Les mencionaba el caso donde uno muchas veces se levanta triste por alguna noticia que tuvo, o muy emocionado, muy alegre por una noticia que tuvo. Ahí es muy importante identificar cómo te estás sintiendo, independiente de si es un extremo negativo o un extremo positivo, y saber que esa emoción que tú estás sintiendo va a afectar tu operativa. Tú no sabes cómo la va a afectar, si positivo o negativamente, tú no sabes, pero si sabes que no vas a ver y no vas a tener el mismo control de ti cuando estás ganando y estás muy alegre y crees que eso va a seguir pasando y te va a ir muy bien, así pierdes y ese día te dieron una noticia triste, puede que te dé más rabia y trates de vengarte del mercado como les contaba ahora. ¿Qué es lo más importante? Que trates de entenderte a ti mismo y si hay algo que te incomoda, que no te deja bien, pues no, simplemente no operes. Es mejor un día que quedes en cero a que quedes en -100. Eso sí es ganancia totalmente y eso yo lo dejo muy claro. Es mejor que no operes porque es mejor yo tener mi plata en el bolsillo a que me la quiten, básicamente. ¿Cómo influye el miedo a perder dinero en la toma de decisiones y qué estrategias ayudan a controlarlo? Ahí el miedo es lo que les he sido muy enfático en eso y es no dejamos correr las ganancias y si dejamos correr las pérdidas. ¿Qué pasa? Yo por miedo a perder empiezo a ganar 10, 20 y resulta que mi operativa me permite ganarme hasta 50. Como yo ya me voy ganando un poquito, la cierro y la cierro y la cierro. ¿Por qué? Porque me asusto de que, madre, iba en +20 y me asusto que vaya a -15, -20 y empiezo a perder. Entonces la cierro. Pero cuando voy perdiendo -20, -30, -50, que supuestamente era mi tope, la dejo pasar, -80, -100, creyendo que al otro día se va a recuperar o en cuestión de minutos se va a recuperar. Que es muy importante seguir la estrategia. Si hay un día de perder, es aceptar ese día y decir, listo, mañana me levanto, reviso qué fue lo que pasó, dónde me descaché, fue culpa mía, fue culpa de la estrategia, fue culpa de algo que no me di cuenta o simplemente fue el mercado, el movimiento del mercado, la acción del precio, que yo no supe manejarla y me dio una pérdida, porque aquí no todo es ganancia. ¿Recomiendas algún tipo de rutina diaria o práctica para mejorar el enfoque emocional antes de operar? En ese tema del trading es muy común meditar, pero hay muchas formas y muchas maneras de meditación que a cada persona le puede servir más que a otras, claramente. Entonces,
es, digamos, buscar una forma de meditación donde hagan que tu cabeza esté como estable, como con los pies parados en la tierra, que entiendas lo que estás haciendo y que estés tranquilo. Para este tema de operar es sumamente importante estar tranquilo. Entonces, si tu rutina es operar a las 8 de la mañana, pues levántate de 6:30, 7, eh, o 7:30, pues a tus tiempos, meditas un rato a tu manera y ya luego te sientas en tu escritorio, con tu computador, al frente de una pantalla y empiezas a operar de pronto ya con tu estado de ánimo mucho más tranquilo, mucho más estable y mucho más aterrizado a lo que vas a hacer. Por acá nos dicen, tengo entendido que el entrenamiento mental en ese caso es lo más importante. Son personas muy disciplinadas y pues no sé si aplique en todos los tardes, pero la filosofía es tóxica, hace parte de su entrenamiento. La filosofía estoica, bueno, perdón, estoica, hace parte de su entrenamiento para mantener la inteligencia emocional a la hora de operar. No sé si es Exacto, una aquí afirmación. Aquí, como pues se los he mencionado antes, esto no es 100% digamos, técnica o saber leer la gráfica o una estrategia. Aquí el control emocional, yo podría decir que puede ser el 50% o más de tus resultados, porque si la estrategia la conoces, pero tu mente no la tienes clara, no la sabes manejar, al final del día te va a pues, pasar una mala jugada tu mente. Entonces, es muy importante sí tener clara como qué es lo que está pasando, qué me está pasando a mí, estoy dispuesto a hacer trading como me siento y a partir de ahí tomar una decisión. ¿Cómo se puede construir un plan de trading que incluya aspectos emocionales y no solo técnicos? Algo muy importante es pues tener una operativa, una bitácora donde tú tengas un espacio donde dejar un comentario de cómo te sentiste operando en ese día, o cómo te levantaste, o cómo te sentías minutos antes de ingresar a la operación. A medida de que vayas siendo recurrente en este tema, vas a empezar a ver un patrón en tu, digamos, accionar, en tu forma de ser al momento de estar sentado en una pantalla. Y después de que recopiles 20 operaciones, 50 operaciones, 100 operaciones, puedes coger tu bitácora y empezar a leer, bueno, las operaciones que me fue mal, que perdí $1, $10, $100, lo que ustedes quieran, te vas al comentario y revisas yo cómo me sentía en ese momento, qué estaba pasando por mi cabeza, qué me había pasado en ese momento. Y posiblemente empieces a encontrar un patrón de las veces que me levantaba aburrido y operaba, no me iba tan bien. Las veces que me daban noticias buenas o que estaba emocionado por algo que iba a pasar en el día, no me iba tan bien. Las veces que me sentía tranquilo, que había descansado, que no tenía como alguna emoción en sus extremos, me iba bien. Eso es muy importante como dejar toda esta evidencia que al final del día, cuando vas a hacer una retrospección, pues vas a empezar a ver todos estas operativas y entender qué era lo que estaba pasando. ¿Qué herramientas psicológicas o tecnológicas existen para ayudar a monitorear el estado emocional durante el trading? Digamos, herramientas tecnológicas no tanto, eso es más de un conocimiento tuyo de tu estado de ánimo. Pues hay personas que usan, no sé, relojes inteligentes que les mide el pulso, que cuando tú estás muy emocionado o estás aburrido, tu pulso cambia. Entonces, viendo el dato del pulso, pueden darse cuenta qué está sucediendo. Pero pues yo realmente lo único que recomiendo es como tú entenderte a ti mismo. Todos somos personas totalmente diferentes, a todos nos afecta una misma noticia de una manera muy diferente. Entonces, más que tener tecnología, más que tener herramientas, es tú entender qué te está pasando a ti y por qué. Bueno, Samuel, no tenemos más preguntas por esta noche. Ya para ir cerrando y finalizando, ¿qué recomendación le darías a los asociados que nos acompañaron durante este webinar? Bueno, aquí muy de la mano con lo que les vengo mencionando. Recuerden que todo este tema del trading, pues sí hay que ser muy técnico, sí hay que entender un gráfico, sí hay que saber la estrategia, pero créanme que este mundo de la psicología, de la gestión, es demasiado importante y al final del día se entiende que afecta al 60-70% de tus operaciones y vas a empezar a entender cuál es tu patrón de comportamiento y cuáles van a ser esos resultados según lo que te esté sucediendo. Entonces, no dejen a un lado este tema de la psicología.
siéntense, conózcanse, prueben y van a empezar a moldear su perfil de riesgo en este tema del trading. Creo que estás muteada, Paola, no te escucho. Cuéntanos cuál va a ser el próximo tema, ya el último de este módulo de nuestro ADN financiero, enfocado pues como en las estrategias y análisis de cómo operar en trading. ¿Qué vamos a hacer ya en nuestra última charla? Bueno, en la última charla vamos a ver unas estrategias más avanzadas enfocadas netamente en acciones, aprovechando este mercado que es bien peculiar por lo que abre y cierra todos los días, aprovechar la volatilidad de la apertura, es conocer esas estrategias y tratar de aplicarlas digamos, en los mercados y mostrarles, pues, como operativas. Va a ser muy didáctico, digamos, como el webinar, para que, pues, digamos, ustedes aporten bastante, pregunten bastante y podamos hacer análisis de, así como lo hicimos al final dos, pues aprovechemos el último módulo para hacer bastante análisis de varios activos. Entonces va a ser muy como dinámico donde ustedes pregunten y aprovechar pues el último para enseñarles una estrategia bastante avanzada en tema de acciones. Vale, por acá tenemos una última pregunta. Nos dicen, si quisiera hacer una inversión mensual de 600.000 mensuales por 20 años y aprovechar el interés compuesto, ¿qué activo valdría la pena analizar? Pues, como es un periodo de tiempo tan largo, podría decirse el oro. O sea, el oro tiene sus recaídas, claramente, como todas las economías, pues tienen sus caídas, sus altibajos, pero digamos, el oro siempre se cataloga como el activo por excelencia para periodos de tiempo tan largos. Entonces, mi recomendación podría ser el oro. Te diría que el dólar también, pero en este momento el dólar pues está en un momento de incertidumbre donde no sabría si puede bajar más o no. Entonces, por el momento el oro, o me esperaría un momento donde el dólar pueda estabilizarse un poco. Bueno, Samuel, muchísimas gracias. Desde el Comité de Educación y desde la Gerencia de Comedal agradecemos su participación en el encuentro de esta noche. A ti, Samuel, nuevamente muchísimas gracias y los esperamos en nuestra última charla el próximo miércoles para que no se la pierdan. Y nuevamente, muchísimas gracias y feliz noche para todos. Que descansen. Muchas gracias, Paola. Feliz noche. Feliz